Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Como siempre le hemos dicho, la estructura es una introducción, luego la oración inicial con la invocación del Espíritu Santo. No podemos hacer nada sin la presencia del Espíritu Santo y sin la compañía de nuestra Madre María. Luego hacemos la lectura del capítulo que toca cada viernes en la noche, en este caso el capítulo 29, y espero que estén allá en su casa también siguiendo la lectura con la Biblia en mano. Deben tener la Biblia en sus manos para así poder seguir la lectura. Luego hacemos una pequeña reflexión del texto como tal, finalizando con una ampliación del mensaje que Dios quiere darnos en esta noche a través del capítulo que vamos a estudiar. Siempre debemos tener en claro dos cosas. Hay algo que está escrito en la palabra de Dios, detalles, ¿verdad? Cosas que nos narran hechos, situaciones, sentimientos. Pero más allá de eso está el mensaje que Dios de manera espiritual quiere mandarnos. Jesús, el Padre y el Espíritu Santo quiere mostrarnos a través de su palabra qué mensaje nos da a nivel espiritual. La palabra de Dios es palabra espiritual, por lo tanto nos ayuda al crecimiento espiritual. Vamos así entonces a hacer la oración de invocación. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir a sus casas a cerrar los ojitos. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Gracias por la vida, por la salud propia de cada uno de nosotros y también de nuestra familia. Espíritu de Dios, Señor Jesús, en esta noche como el gran pastor, como el dador del agua viva, queremos pedirte que nos des a beber del agua del Espíritu Divino. Permite, Señor Jesús, que en esta noche recibamos tu Espíritu y que podamos entender tu palabra a la luz de la verdad, a la luz del Padre, a la luz del Espíritu Santo. Entra en cada uno de nuestros hogares, de nuestra casa, y bendice a cada miembro de nuestra familia. Que en este momento que te dedicamos a ti, Señor, podamos crecer en el Espíritu, que podamos ser sanados tanto física como espiritualmente. Ven, Espíritu Santo, a nuestro hogar y purifica nuestras vidas. Sana nuestros corazones adoloridos. Vivifica nuestros espíritus. Ven, Espíritu Santo, y apodérate de nuestros hogares, de nuestros matrimonios, de nuestros trabajos. Guíanos, Señor, siempre por el sendero de Cristo, para alabarte con nuestra vida, para hacer sacrificio vivo, para ser esas ovejas que escuchan solo tu voz, Señor Jesús. Permite que el Espíritu aletee en nuestro hogar. Ven, Espíritu Santo, apodérate de nosotros. Ven, Espíritu Santo, y muéstranos al Padre y la gloria del Hijo. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre,
del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a la materia. Capítulo 29 del libro del Génesis. Jacob en Harán. Jacob siguió su camino y se fue a la tierra de los del oriente. En el campo vio un pozo, cerca del cual estaban descansando 3 rebaños de ovejas, porque los animales bebían agua de él. Sobre la boca del pozo había una piedra muy grande, y cuando todos los rebaños se juntaban allí, los pastores quitaban la piedra para darles agua a las ovejas, y luego volvían a tapar el pozo. Jacob preguntó a los pastores: ¿de dónde son ustedes, amigos míos? Somos de Harán, contestaron ellos. ¿Conocen ustedes a Labán, el hijo de Nahor? Volvió a preguntar. Sí, lo conocemos, respondieron. ¿Está bien de salud?, insistió Jacob. Sí, Labán está bien, dijeron los pastores. Mire usted, aquí viene su hija Raquel con sus ovejas. Entonces Jacob dijo: todavía es de día y es muy temprano para encerrar las ovejas. ¿Por qué no les dan agua y las llevan a pastar? Pero ellos le contestaron: no podemos hacerlo. Tenemos que esperar a que se junten todos los rebaños y los pastores quiten la piedra de la boca del pozo para poder darles agua a las ovejas. Mientras Jacob estaba hablando con ellos, Raquel llegó con las ovejas de su padre, pues ella era quien las cuidaba. Tan pronto como Jacob la vio con las ovejas de su tío Labán, fue y quitó la piedra de la boca del pozo y les dio agua a las ovejas. Luego la saludó con un beso y comenzó a llorar. Cuando Jacob le contó que él era hijo de Rebeca y sobrino de Labán, Raquel fue corriendo a contárselo a su padre. Labán, al oír hablar de Jacob, el hijo de su hermana, salió corriendo a recibirlo, lo abrazó, lo saludó con un beso y lo llevó a su casa. Luego Jacob le contó todo lo que había pasado, y Labán le dijo: verdaderamente tú eres uno de mi propia sangre. Jacob trabaja por Raquel y por Lía. Jacob se quedó con Labán durante un mes. Después de ese tiempo, Labán le dijo: no vas a trabajar para mí sin ganar nada, solo porque eres mi pariente. Dime cuánto quieres que te pague. Labán tenía 2 hijas. La mayor se llamaba Lía y la menor Raquel. Lía tenía unos ojos muy tiernos, pero Raquel era hermosa de pies a cabeza. Como Jacob se había enamorado de Raquel, le contestó: por Raquel, tu hija menor, trabajaré 7 años para ti. Entonces Labán contestó: es mejor dártela a ti que dársela a un extraño. Quédate conmigo. Y así Jacob trabajó por Raquel durante 7 años. Aunque a él le pareció muy poco tiempo, porque la amaba mucho. Cuando pasaron los 7 años, Jacob le dijo a Labán: dame mi mujer, para que me case con ella,
porque ya terminó el tiempo que prometí trabajar por ella. Entonces Labán invitó a todos sus vecinos a la fiesta de bodas que hizo. Pero por la noche Labán tomó a Lía y se la llevó a Jacob. Y Jacob durmió con ella. Además, Labán le regaló a Lía una de sus esclavas, llamada Zilpá, para que la atendiera. A la mañana siguiente, Jacob se dio cuenta de que había dormido con Lía y le reclamó a Labán: ¿qué cosa me has hecho? ¿No trabajé contigo por Raquel? Entonces, ¿por qué me has engañado? Y Labán le contestó: aquí no acostumbramos que la hija menor se case antes que la mayor. Cumple con la semana de bodas de Lía y entonces te daremos también a Raquel. Si es que te comprometes a trabajar conmigo otros 7 años. Jacob aceptó. Y cuando terminó la semana de bodas de Lía, Labán le dio a Raquel por esposa. Labán también le dio a Raquel una de sus esclavas, llamada Bilhá, para que la atendiera. Jacob se unió también a Raquel y la amó mucho, más que a Lía, aunque tuvo que trabajar con Labán durante 7 años más. Los hijos de Jacob. Cuando el Señor vio que Jacob despreciaba a Lía, hizo que ésta tuviera hijos, pero a Raquel la mantuvo estéril. Lía quedó embarazada y tuvo un hijo al que llamó Rubén, porque dijo: el Señor me ha visto triste, por eso ahora mi esposo me amará. Después Lía tuvo otro hijo, al que llamó Simeón, y entonces dijo: el Señor oyó que me despreciaban, y por eso me dio un hijo más. Y otra vez tuvo un hijo, al cual llamó Leví, porque dijo: ahora mi esposo se unirá más a mí, porque ya le he dado 3 hijos. Lía tuvo aún otro hijo, al cual llamó Judá, porque dijo: esta vez alabaré al Señor. Después de esto, dejó de tener hijos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, esta noche nos presenta el Señor en el capítulo 29 un drama familiar. Yo quiero aclarar algo. En la Biblia, siempre cada personaje del Antiguo Testamento en algún momento es prefigura de Cristo. Lo vemos en Adán, lo vemos en Enoc, lo vemos en Noé, lo vemos en Abraham, en Isaac, y ahora lo vamos a ver en Jacob. Esta noche lo vamos a ver. Primero vamos a hacer un análisis de lo que nos dice el texto. El texto dice, continúa con la aventura que tiene Jacob de huir de su hermano Esaú y de seguir las órdenes de sus padres, de Isaac y de Rebeca, de conseguir esposa de su parcela, de su propia parentela, o sea, de su tío Labán. Dice, pongamos atención a esto, que Jacob siguió su camino y se fue a la tierra de los del oriente. Quédense con esa palabra, los del oriente. En el campo vio un pozo. Jacob vio un pozo. Jacob se encuentra con un pozo de agua, el cual estaban descansando 3 rebaños de ovejas. 3 rebaños de ovejas. Porque los animales bebían de ahí, ¿verdad? Pero había algo, y era de que los
animales no podían beber del pozo porque había un obstáculo, una piedra grande obstaculizaba a que los rebaños tomaran bebida, tomaran agua, ¿verdad? Y necesitaban que se reunieran todos los rebaños para así poder mover entre todos la piedra y que así se les pudiera dar agua a las ovejas. Aquí llama la atención algo, y es que esos rebaños son custodiados por unos pastores, pero dichos pastores al parecer eran como flojos y no les importaban las ovejas. Esperaban a que llegaran otros pastores y fueran ellos los que llegaban, fueran los que quitaran la piedra para que pudieran beber sus ovejas. ¿Por qué será? Y ahí es donde Jacob primeramente busca ver si estaba en el lugar adecuado, en el lugar indicado. Comienza a indagarles que si son de Harán, ¿sí? Para ver si él estaba en el lugar correcto. Y ellos le responden que sí. Luego Jacob comienza a preguntar por su familiar, por Labán. Y ellos le contestan que sí lo conocen. Y Jacob termina preguntando que si está bien de salud. Ahora ellos identifican a Raquel, porque Raquel es la que le da de beber a el rebaño, ¿sí? Una mujer es la que se acerca al pozo, ¿verdad?, a darle de beber a las ovejas de su padre. Raquel es la que alimenta las ovejas de su padre Labán. ¿Y de dónde lo hace? De un pozo que tiene una piedra, ¿verdad?, que hay que remover. Piedra, los mandamientos, piedra. Ya voy a comenzar a hablar en simbolismo. Esta noche hemos querido identificar a Raquel como el pueblo de Israel, como el pueblo judío, y a Lía como el pueblo gentil, los famosos paganos. ¿Sí? Ahora, Raquel es la que le da de beber y es la que apacienta las ovejas de su padre. En este caso, Labán en algún momento representaría a Dios. Y Jacob es prefigura de Jesucristo, es prefigura del Señor. Y es entonces cuando Jacob le pregunta a los pastores que por qué no le están dando agua a las ovejas. De pronto él las ve inquietas y sedientas. Y se pregunta que por qué ellos no, si son tres, por qué no mueven la piedra y atienden a sus ovejas. Es más, él les dice, hey, todavía es muy temprano para que las ovejas vayan a dormir. ¿Por qué no les dan de beber y por qué no las van a pastar? Jacob está haciendo una crítica y está viendo que los pastores están haciendo mal su trabajo. Son unos flojos y unos holgazanes. Y que las ovejas están sufriendo por él. Y fíjense lo que pasa. Dice, pero ellos le contestaron, no podemos hacerlo. Tenemos que esperar a que se junten todos los rebaños y los pastores quiten la piedra de la boca del pozo. Ajá, ¿y ustedes qué son? ¿Acaso no son ustedes pastores? ¿Acaso no son ustedes tres? ¿Acaso los tres no pueden quitar la piedra? ¿O cuántos pastores se necesitan para quitar la piedra? Y ocurre algo fantástico, ocurre algo importante en el texto. Y es que mientras Jacob estaba hablando con ellos, Raquel llegó con las ovejas de su padre, pues ella era la que las cuidaba. Tan pronto como Jacob vio con las ovejas de su tío Labán, fue y quitó la piedra de la boca del pozo y les dio agua a las ovejas. ¿Acaso no es Cristo el pastor que quita los obstáculos, que quitó la ley antigua, la piedra,
para que todas las ovejas, tanto las de Labán como los tres rebaños que estaban esperando porque quitaran la piedra, llegaron a beber. ¿No es Cristo aquí representado en Jacob, quien está en el pozo y quien les da de beber a las ovejas? Y dice, y les dio agua, luego la saludó con un beso y comenzó a llorar. Bueno, de la emoción, de la alegría. Ustedes se imaginan que ustedes estén camina y ustedes no sepan para dónde ir, ¿verdad? Y después de haber tenido una visión que te marcó la vida, que te cambió la vida, llegas a un lugar, llegas a un pozo de agua, después de caminar mucho tiempo, y por favor y voluntad divina llegas exactamente al lugar donde que tú estás buscando, y claramente llegas y te encuentras con tu prima, la familia que tú estás buscando, ¿verdad? Entonces él le comentó que él era el hijo de Rebeca, la tía de Raquel, y que era sobrino de su padre Labán. Y ella, al enterarse, fue corriendo a contárselo a su padre. O sea, aquí hay una situación en la que Jacob, después de hacer un largo recorrido, llega y encuentra a su familia. Labán, al oír hablar de Jacob, el hijo de su hermana, salió corriendo a recibirlo. Pasa lo mismo que ocurre en el capítulo 24, cuando leímos que Eleazar, el enviado de Abraham, llega también a los mismos pozos, ¿verdad? Al mismo pozo, puede ser el mismo pozo, y se encuentra con Rebeca, ¿verdad? Ocurre lo mismo cuando Eleazar le pone el arete en la nariz y le coloca los brazaletes, y Rebeca va a contárselo a su padre Nahor, y Labán sale corriendo con los signos pesos en los ojos. Bueno, aquí pasa lo mismo, porque Labán sabe muy bien que su hermana y su cuñado son muy ricos, que tienen muchas riquezas. Por lo tanto, el hombre vivo, el hombre astuto, quiere recibir a su sobrino con honores para, como ya después ocurre, poderlo enlazar con alguna de sus dos hijas. Y en este caso con las dos. Y fíjense que salió corriendo a recibirlo, lo abrazó y lo saludó con un beso. Fíjense que a Jesús, cuando Judas lo entrega, ¿con qué señal lo entrega? Con un beso. Fíjense, hasta esos detalles en la palabra de Dios están ahí puestos para que nosotros identifiquemos mucho mejor a Jacob como prefigura de Cristo. Labán, que lo va a traicionar y que lo va a engañar en un futuro, lo besa y lo recibe con un beso. Luego se lo lleva para su casa, lo recibe en su casa. Y luego que Jacob le contó todo lo que había pasado, Jacob es honesto en ese aspecto, en ese momento, y le cuenta todo lo que había ocurrido, cómo su madre, Rebeca, había creado un plan para poder engañar a su padre Isaac y que él pudiera quedarse con la progenitura. Por eso es que Labán, al escuchar esta historia y ver que su hermana es astuta y que él también es astuto y engañoso, le dice: verdaderamente tú eres uno propio de mi sangre, o sea, tú también eres como yo. Tú y yo y mi hermana comparten la misma viveza y la misma forma de engañar y de conseguir las cosas a través del engaño. Venga para acá. Ahora, Jacob era un hombre disciplinado y era un hombre de casa y era un hombre que le gustaba el trabajo. Fíjense, era un buen trabajador. Dice que con solo un mes que Jacob estaba en la casa de Labán, Labán se había enamorado del sobrino de la manera en que él trabajaba. ¿Sí? Y todo le salía bien. Entonces le dice, después de un tiempo, el tío vivo, Labán, le dice: no vas a trabajar para mí sin ganar nada, solo porque eres mi pariente. Dime cuánto quieres que te pague.
Y Jacob, que se había enamorado a primera vista de Raquel, lo primero que hace es decirle, mira, tú tienes una hija menor que se llama Raquel. Yo voy a trabajar por ti 7 años. No olviden ese número, 7 años. Y tú me das a Raquel. Pero a Jacob se le olvidó, no tuvo en cuenta, no indagó las costumbres de matrimonio, sino que estaba tan enamorado. Fue un hombre que estaba tan enamorado que no se dio cuenta, o sea, no indagó cuáles eran las costumbres de ese territorio y de esa familia, la familia mesopotámica. Y se le pasó de largo de que primero se debe casar la primogénita, la mayor, y después es que se puede casar la menor. Al man se le olvidó porque estaba enamorado, porque estaba entusiasmado, y él dijo, me das a la menor por 7 años de trabajo. ¿Y qué es lo que hace Labán? Labán le dice, listo, hecho, trato, pero con su viveza. Y ahí es donde nosotros llegamos a ver esto que está aquí también en el mensaje, y es lo que cosechas, lo que siembras cosecharás. Jacob había engañado a su hermano Esaú 2 veces y había conseguido la progenitura y la herencia de su padre a través del engaño. Y la misma vida se iba a encargar de hacerle pagar ese engaño, porque él mismo iba a ser engañado, esta vez por su tío Labán. Una vez que él ya trabajó los 7 años, y dice la palabra textualmente que a él se le pasaron rápidamente porque era tanto el amor que sentía por ella que no sintió la distancia. Pero aquí hacen una aclaración, y es el hecho de que eran 2 hermanitas. Labán tenía 2 hijas, Lía, que dice la palabra de Dios de una manera tan simple, tenía unos ojos muy tiernos, o sea, era una mujer ahí, ya, ahí del común, puede decirse. Tenía unos ojitos ahí bonitos, ahí, nada más. En cambio de Raquel dice que era hermosa de pies a cabeza, era llamativa, era, mejor dicho, Jacob había perdido los ojos por Raquel de tal manera que trabajó 7 años por ella. En cambio, Lía le parecía incipiente, ¿sí? Era la hermana de la mujer que amo, nada más. Entonces, ¿qué pasa? Dice que cuando se terminaron los 7 años de trabajo, Jacob fue y le dijo a su tío, bueno, ya terminé, hoy es el día 365 del 7º año, dame a mi esposa, dame a mi mujer. Y bueno, Labán lo que hizo en su viveza y en su plan, así como su hermana Rebeca lo había hecho, así también, ¿qué es lo que le hace? Arma un plan y crea una boda. No se la entrega ahí de chévere, no. Vaya, hace una boda y emborracha, embriaga a Jacob, y en la noche de bodas viste a Lía con los trajes que se iba a vestir Raquel, y se la manda a la cama nupcial. Me imagino yo que Lea le habrá dicho por señas que no le quitara el velo, sino que hicieran el amor pues ahí a las oscuras. Y como estaba un poquito como medio tragueado, el man aceptó, porque imagínate, 7 años esperando, pues no se iba a poner de pesado. Entonces él llega y tiene relaciones sexuales con Lía. Fíjense, no se da cuenta. Fíjense, y es algo, no le pide que hable para poder escuchar y poder diferenciar la voz de cada una de las hermanas. Si duró 7 años, debió haber conocido la voz de cada una. Conocerán por el oído, ¿sí? Entonces, cuando en la mañana siguiente ya él se da cuenta, se despierta, oh sorpresa, se encuentra con Lía y no con Raquel. Y es ahí cuando va a reclamarle a su tío Labán. Justamente como creemos nosotros que Esaú también debió haberle reclamado a él el engaño que le hicieron a Isaac y al propio Esaú. Entonces ahí
Jacob está pagando también el engaño que le hizo a su padre y a su hermano. Fíjense, la vida no se queda sin nada. Entonces es ahí donde Labán le dice, ahora sí le aclara, no, es que aquí no se casa la mayor antes de la menor. Primero tienes que casarte con la mayor. Yo no te podía entregar a Raquel si antes no se casaba con Lía. Pero la situación de Labán, la astucia de Labán era de que él pudiera amarrar a Jacob doblemente. Primera instancia casándose con la mayor y segundo dándole a la menor y ganándose 7 años más de trabajo, o sea 14 años gratis de trabajo. Entonces así ocurre. Dice que Labán le dijo que esperara la semana de matrimonio. Bueno, ya quédate con tu esposa. Lía es legítimamente la primera esposa de Jacob. Que hubo engaño o no hubo engaño, así también la progenitura de Jacob se logró con un engaño. Lía, que también jugó en el complot, va a sufrir por ese complot también. Aquí todos los personajes engañan, pero también todos los personajes sufren las consecuencias de sus actos. Entonces, dice que Jacob tuvo que esperar 7 días y después de 7 días, Labán su tío le dio a Rebeca y tuvo que trabajar 7 años más. ¿Cuántos años trabajó Jacob por Raquel? 14 años. No se olviden de ese número. 7, 14. Jacob aceptó y cuando terminó la semana de bodas de Lía, Labán le dio a Raquel por esposa. También le dio a cada una, a Lía le entregó Silpa, que es una esclava, y por Raquel le entregó Bilha, ¿sí? Una esclava para que las atendiera como reinas, mejor dicho. Pero fíjense lo que dice aquí y es el estudio de esta noche. Dice, Jacob se unió también a Raquel y la amó mucho más que a Lía, aunque tuvo que trabajar con Labán durante 7 años más. Jacob representa a Jesús y Lía representa al pueblo gentil que durante mucho tiempo fue despreciado por Dios, fue apartado de las promesas de Dios, fue rechazado y sufrió el castigo del pecado y el abandono de la ley de Dios. Mientras que Raquel, que representa al pueblo judío, mucho tiempo fue durante el plan de salvación. Durante el plan de salvación fue la amada. Israel, Jerusalén, fue la amada. Dios los sacó de Egipto. Dios los guió por el desierto, abrió el mar rojo, les dio la ley, los 10 mandamientos, e hizo una cantidad de prodigios. Dios amó más a Israel durante mucho tiempo que a los demás pueblos de la tierra. Es así como aquí nosotros nos damos cuenta cómo Lía representa al pueblo gentil, al pueblo pagano, el pueblo que durante mucho tiempo fue despreciado por Dios hasta cierto punto, pero no es así, porque Dios siempre amó a la humanidad enteramente. Pero aquí estamos haciendo una analogía y una prefiguración de lo que era el plan de salvación. Dice, cuando el Señor vio que Jacob despreciaba a Lía, hizo que tuviera hijos, pero a Raquel la mantuvo estéril. ¿Sí? Lía quedó embarazada y tuvo un hijo al que llamó Rubén. Y fíjense los nombres de los hijos. El primero se llamó El Señor me vio triste. Por eso ahora mi esposo me amará. ¿Sí? El Señor vio mi aflicción. El Señor vio mi tristeza.
Fíjense que a lo largo de la palabra de Dios nosotros vamos viendo la relación que tiene algunos profetas del pueblo de Israel con personas que no eran del pueblo judío. Por ejemplo, la viuda de Sarepta y otros muchos más ejemplos que tenemos en la palabra de Dios. El mismo Jesús también tiene cierta relación con la viuda de Naín, ¿recuerdan? O también con esa mujer cananea, filistea, o de Tiro y Sidón, que habla acerca de las migajas de los hijos, y que los perros están ahí para comer y vivir de las migajas que le caen del plato de los hijos. Entonces, aquí nosotros podemos ver cómo Dios nos está comunicando cuál fue la relación que Él amó durante un tiempo más a Israel que a los gentiles, pero que los dos iba a ser una sola nación, porque de los dos, las dos iban a darle frutos, porque las dos iban a engendrar a las 12 tribus de Israel, y que los 12, no importara de qué madre llegara, fuera a nacer, iban a ser todos por igual. Así también es el plan de salvación. No importa si somos judíos o gentiles, en Cristo, o sea, en el buen pastor, en aquel que da a beber el agua viva, todos somos un solo pueblo. Fíjense, el segundo hijo se llama: el Señor oyó que me despreciaban. ¿Sí? Israel, ¿por qué fracasa? ¿Por qué Israel se le quita la bendición y la unanimidad que tenía Dios? Porque Israel comenzó a hacer un poco de leyes, un poco de normas, y a mantener una religión muerta. No eran misericordiosos ni con ellos mismos ni con la gente de las otras naciones. Dios había puesto a Israel para que fuera luz para las naciones y le enseñara a las demás naciones cuál era el Dios verdadero y cuál era la religión verdadera. Pero ellos se volvieron egoístas. Ellos despreciaron a los hijos de las demás naciones y los catalogaban como perros. Los catalogaban como de menor rango, que ellos eran los despreciados. Así como Lía se sentía frente a Jacob y frente a Raquel. Miren lo que dice el versículo 30. Jacob se unió a Raquel y la amó mucho más. Yo me imagino que mucha gente piadosa de otras naciones en el tiempo de Israel antiguo se sentían así. ¿Por qué? Si hay un Dios verdadero, ¿por qué solamente ellos lo tienen y por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros tenemos que vivir sufriendo posesiones demoníacas? ¿Por qué tenemos que tener muchos dioses? ¿Por qué tenemos que sacrificar a nuestros hijos? ¿Por qué sufrimos tanto? ¿Por qué entre nosotros no hay prodigios, no hay profetas? Yo pienso que muchas personas en el mundo antiguo sufrieron verdaderamente la búsqueda del Dios verdadero y no lo encontraban, porque donde estaba realmente en Israel, ellos se cerraron. No, es como si Raquel le hubiera dicho a Lía: mira, Lía, tú lo tienes un día, los otros 6 días es mío. Y él me ama a mí. Tú échate para allá. ¿Sí? Así hizo el pueblo judío con las demás naciones. Entonces, para terminar, cabe destacar de que Lía tuvo, a pesar de ser la despreciada, a pesar de ser la repudiada, la más maluquita, tuvo la mitad de las tribus de Israel. Tuvo 6 hijos. Y del cuarto hijo es que surge el Mesías Redentor, que es Cristo Jesús, que es Judá, que es el que Jacob le da la bendición de la progenitura, el cuarto hijo. Bueno, para la gloria de Dios. Ahora vamos a ver por qué decimos que Jacob es prefigura de Jesús. Vámonos a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículos del 1
al 21. Jesús, el buen pastor. Del 1 al 21 dice: Jesús volvió a decirles: esto les aseguro, yo soy la puerta por donde pasan las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí fueron unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que por mí entre se salvará. Será como una oveja que entra y sale y encuentra pastos. El ladrón, oído, viene solamente para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, así como Jacob fue buen pastor en ese momento. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Jacob podía la piedra caerle encima y matarlo. Podía herniarse. Sin embargo, logró mover la piedra. Dice: el buen pastor da la vida por las ovejas, pero el que trabaja solamente por la paga, cuando ve venir al lobo, deja las ovejas y huye. Así como esos pastores flojos que preferían que las ovejas pasaran sed y pasaran hambre porque ellos no querían hacer su trabajo. Porque no es el pastor y porque las ovejas no son suyas. Y el lobo ataca a las ovejas y las dispersa en todas las direcciones. Ese hombre huye porque lo único que le importa es la paga y no las ovejas. Los famosos pastores que solamente están con el billetico de la ofrenda y del diezmo. Si no ofrendas, si no diezmas, Dios no te va a bendecir. Si no das de tu diezmo, entonces el Señor cerrará el cielo y tus bendiciones. ¿Sí? El pastor que solamente le importa es el billetico que le entra a su iglesia. No lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra. Yo soy el buen pastor. Así como mi Padre me conoce a mí y yo conozco a mi Padre, así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. El que es de Jesús sabe diferenciar el mensaje de Jesús. Y quiero decir algo. Por ahí hay muchos que vienen diciendo que son los salvadores de la patria, que sin ellos la patria se hunde. Y miren lo que dice el Señor. Dice: el ladrón viene para robar, matar y destruir. Todo aquel que diga que es un Mesías y vive robando, vive matando y vive destruyendo es un ladrón. No es Jesucristo, ni viene en nombre de Jesucristo, aunque tenga un discurso muy parecido al de Jesús. Si eres oveja de Jesús, entonces sabrás discernir y sabrás de entender el mensaje de Jesús, que es paz, que es reconciliación y que es identificarse con el desfavorido, con la justicia social. Ojo con eso. Yo soy el buen pastor. Así como mi Padre me conoce a mí, yo conozco a mi Padre. Así también yo conozco a mis ovejas y ellos me conocen a mí. Yo doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas. Y ahí es donde entra Lía, porque él le está hablando a Raquel, le está hablando a los judíos. Pero él le está diciendo ahora que hay otro rebaño. Ojo, ¿recuerdan que habían 3 rebaños? Bueno, también tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Ellas me obedecerán y formarán un solo rebaño. El rebaño de Dios es uno solo. No 20,000, ni 200, ni 50. Es la iglesia católica. Con un solo pastor, que es Jesucristo. ¿Sí? El Papa Francisco es un vicario. ¿Qué es un vicario? Es un funcionario de Cristo que está encargado como Eleazar, pero él no es el pastor. Directamente no es el pastor. Él sigue las órdenes de Jesucristo guiado por el Espíritu Santo. ¿Sí? El Padre me ama porque yo doy mi vida para volverla a recibir. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volverla a recibir.
Esto es lo que me ordenó mi padre. Cuando los judíos oyeron estas palabras, volvieron a dividirse. Oh, le estaba hablando a los judíos, a Raquel. Muchos de ellos decían, ¿por qué le hacen caso? Si tiene un demonio y está loco. Pero otros decían, nadie que tenga un demonio puede hablar así. ¿Acaso un demonio puede darle la vista a los ciegos? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús es el buen pastor. Si tú quieres saber quién es Jesús, vuelvo y te repito, mira las bienaventuranzas. Nadie que diga que persigue los intereses de Dios y es contrario a las bienaventuranzas puede ser de Cristo. Vamos ahora a el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos del 4 al 26. Jesús y la mujer samaritana. Fíjense la misma figura. Un pozo, un hombre y una mujer que llega a buscar agua. Dice, en su viaje tenía que pasar por la región de Samaria o Samaria. De modo que llegó a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado en herencia a su hijo José, que es de Raquel. José son uno de los dos hijos de Raquel, junto con Benjamín. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino. ¿De dónde venía Jacob? De recorrer. ¿De dónde venía Jesús? De recorrer el camino. Se sentó junto al pozo. Allá decía que Jacob había encontrado un pozo. Era cerca del mediodía. Jacob dice, todavía es muy temprano para meter a las ovejas. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En eso una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió, pero ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? Desprecio. Los judíos despreciaban a los samaritanos porque no eran como ellos. Jesús le contestó, si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Fíjense, agua viva. La mujer le dijo, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. Allá el pozo tenía una piedra, aquí el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a darme agua viva? Nuestro antepasado Jacob, qué coincidencia, nos dejó este pozo, del que él mismo bebía y del que bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso eres tú más que él? Fíjense, y miren lo que responde Jesús. Todos los que beben de esta agua volverán a tener sed, o sea, del agua de Jacob. Pero el que beba del agua que yo le daré, o sea, del agua de Jesús, nunca volverá a tener sed. Porque el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de agua que brotará dándole vida eterna. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu que resucitó a Cristo. El Espíritu que levantó a Cristo de los muertos. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no vuelva yo a tener sed, ni tenga que venir aquí a sacar más agua. Jesús le dijo, ve a llamar a tu marido y vuelve acá. La mujer le contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, bien dices que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos. Y el que ahora tienes no es tu marido. O sea, iban 6. Has tenido 5 maridos. Ahora estás viviendo con uno en la unión libre, el 6º hombre. Es cierto lo que has dicho. Al oír esto, la mujer le dijo, Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí, en este monte. Pero ustedes, los judíos, dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo.
Jesús le contestó: créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, los judíos. Pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. La mujer le dijo: yo sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo. Y cuando Él venga, nos lo explicará todo. Y fíjense lo que dice Jesús: ese soy yo, el mismo que habla contigo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Más claro, ni el agua viva, ¿verdad? El agua viva. Algo que hay que anotar es que la mujer había vivido con 5 maridos y ahora mismo estaba viviendo con un 6º hombre. Pero el 7º hombre con el que ella se encuentra es con Jesús. Y ese 7º hombre con el que ella se encuentra es el Señor, el Mesías Redentor. Y le cambió la vida. Le cambió la vida. Encontró a Dios. Su 7º hombre fue el Salvador, para la gloria de Dios. Vamos a ver algo rápidamente. Dice: lo que sembramos es lo que cosechamos. Vámonos a Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 10. Esto es muy importante que lo escuchemos todos. Dice: no se engañen ustedes, nadie puede burlarse de Dios. Esto con respecto a Isaac, a Rebeca, a Jacob, a Labán, a Lía, a Raquel. Todos que hicieron un engaño terminaron pagando las consecuencias. Lo que se siembra, se cosecha. El que siembra en malos deseos, de sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte, o sea, de los instintos de la carne. El que siembra en el Espíritu, o sea, el que ha de beber del pozo de Cristo, del Espíritu recogerá cosecha de vida eterna. Así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. Porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. Por eso, siempre que podamos, hagamos el bien a todos, y especialmente a nuestros hermanos en la fe. Si usted siembra intriga, cosechará. Si usted siembra odio, cosechará. Si usted siembra pecado y muerte cosechará. Si usted cosecha espíritu, virtud, integridad, amor, perdón, misericordia, eso también usted cosechará vida eterna. Vamos ahora a ver la genealogía de el Señor Jesucristo. ¿Por qué yo digo que Jesús representa a Jacob? Vamos al Evangelio de San Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 17. Esta es una lista de los antepasados de Jesucristo, que fue descendiente de David y de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, este lo fue de Jacob, y este de Judá, el 4º hijo que tuvo con Lía y sus hermanos. Judá fue padre de Farés y de Será, y su madre fue Tamar. Tamar era cananea y se disfrazó de prostituta y engañó a su suegro, que era Judá. Farés fue padre de Hezrón y este de Aram. Aram fue padre de Aminadab, este lo fue de Naasón y este de Salmón.
Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Rabá. Rabá era cananea, o sea, era gentil. Lo mismo que Tamar era gentil. Rabá era prostituta, pero creía en Dios. Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Ruth era moabita, o sea, gentil, y era sacerdotisa de Kemosh. Obed fue padre de Jesé, y Jesé fue padre del rey David. El rey David fue padre de Salomón, cuya madre fue la que había sido esposa de Urias. Aquí la palabra de Dios y el Espíritu Santo no le perdona a Betsabé su adulterio. Betsabé también era hitita. Pero fíjense que en la genealogía no la llama por su nombre como llama a Tamar, a Rabá y a Ruth, sino que nombra a Urias, que era un hombre que amaba al Señor a pesar de que era hitita. Dice, Salomón fue padre de Roboam, este lo fue de Abías y este de Asá. Asá fue padre de Josafat, este fue de Joram y este de Osías. Y Osías fue padre de Jotam, este lo fue de Acaz y este de Ezequías. Ezequías fue padre de Manasés, este lo fue de Amón y este de Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos, en el tiempo en que los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia. Después de la cautividad, Jeconías fue padre de Salatiel y este de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiú, este lo fue de Eliakim y este de Azor. Azor fue padre de Sadoc, este lo fue de Aquín y este de Eliú. Eliú fue padre de Eleazar, este lo fue de Matán y este de Jacob. Ojo a esto, Jacob fue padre de José. En Génesis, Jacob tiene un hijo que se llama José, de Raquel. Y aquí en la genealogía de Jesús, el abuelo de Jesús, por parte de José, el carpintero, se llama Jacob. Y Jacob tiene un hijo que se llama José, que es el esposo de María, quien fue la madre de Jesús, al que llamamos el Mesías. Ojo a este dato. De modo que hubo 14 generaciones desde Abraham hasta David. 14 desde David hasta la cautividad de los israelitas en Babilonia. Y otras 14 desde la cautividad hasta el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuántos años duró Jacob para poder tener a sus 2 esposas y para poder crear al pueblo de Israel? ¿Cuántos años trabajó? 14 años. Y fíjense que las genealogías se cuentan de 3. ¿Recuerdan los 3 rebaños al principio? ¿Y cuántos años trabajó Jacob por Lía y por Raquel? 14. 14 generaciones son de Abraham hasta David. De David hasta la deportación a Babilonia son 14. Y son 14 de la deportación a Babilonia hasta José, que es el padre de el Mesías llamado Jesús de Nazaret, el Señor de la Iglesia Católica. Vamos ya terminando. Vámonos a Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 19. Todos formamos un solo pueblo. Así pues, ustedes que no son judíos y a quienes llaman los no circuncidados, podríamos decir a ustedes como a Lía, los no amados, los repudiados, y a quienes llaman no circuncidados, los judíos que circuncidan al hombre en el cuerpo, y asimismo se llaman los circuncidados o los amados. Recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel, y no tenían parte en las alianzas ni en la promesa de Dios, en el amor de Dios. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza.
Pero ahora, unidos a Cristo Jesús, por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos, están cerca. Al final, Jacob termina amando a Lía. Ya muchos años después, y también después de la muerte de Raquel, Lía sufre una enfermedad y Jacob la ama y la cuida en el final de su tiempo. Termina dándole ese amor que le había negado al principio. Fíjense lo que dice: Cristo es nuestra paz. El cristiano es un hacedor de paz, no de guerras. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. Jacob, de sus 2 esposas y de los hijos que le dieron sus 2 esposas y las 2 esclavas, hizo un solo pueblo. Destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos, o sea, quitó la piedra. Y en sí mismo creó de las 2 partes un solo hombre nuevo. Así hizo la paz. Hizo la paz entre las 2 hermanas. Las unió, el amor las unió. Él puso fin en sí mismo a la enemistad que existía entre los 2 pueblos. Y con su muerte en la cruz los reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo, la Iglesia Católica. Cristo vino a traer buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que estaban lejos de Dios como a los que estaban cerca, o sea, a Lía la repudiada como a Raquel la amada. Pues por medio de Cristo, los unos y los otros podemos acercarnos al Padre por un mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Por eso ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos. Ninguno de los hijos de Jacob perdió derecho por haber sido de la madre amada y de la madre repudiada. A los 12 les dio su bendición y los 12 son el pueblo de Israel. Les dio los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y a dónde termina eso? ¿A dónde quiere llegar? Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7, versículos del 2 al 9. Ya cerramos. Ahora el pueblo de Dios, ¿dónde termina? Dice: también vi otro ángel que venía del oriente. ¿A dónde fue Jacob? Al oriente. ¿De dónde venía el ángel? Del oriente. Nada en la Biblia es por casualidad. Dice, también y que tenía el sello del Dios viviente, que es el Espíritu Santo. El sello del Dios viviente es el Espíritu Santo. No es otra cosa. El sello del pueblo de Dios es el Espíritu Santo. Y que tenía el sello de Dios viviente. Este ángel gritó con fuerte voz a los otros 4 que habían recibido poder para hacer daño a la tierra y al mar. Recuerden el 4 que siempre digo que es importante. No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, mientras no hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que así fueron señalados: 144,000, de entre todas las tribus de Israel. Fueron señalados 12,000 de la tribu de Judá, que es el primogénito, 12,000 de la tribu de Rubén, 12,000 de la tribu de Gad, 12,000 de la tribu de Aser, 12,000 de la tribu de Neftalí, 12,000 de la tribu de Manasés, 12,000 de la tribu de Simeón, 12,000 de la tribu de Leví, 12,000 de la tribu de Isaacar, 12,000 de la tribu de Zabulón, 12,000 de la tribu de José y 12,000 de la tribu de Benjamín. Recuerden que José y Benjamín eran los hijos de Raquel. Después de esto miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas, pueblos. Estaban en pie delante del trono y delante del Cordero, y eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco y llevaban palmas en las manos. Todos gritaban con fuerte voz: la salvación se debe a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y a su Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ese es el fin del cristianismo: la salvación de toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor, para la gloria de Dios.
Vamos a hacer entonces la oración final en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta noche, por mis hermanos que en algún momento se quedaron a ver este video. Bendice a sus familias, bendice sus hogares, bendice, Señor, sus trabajos y líbralos de la enfermedad, de la muerte, de la tristeza y la desolación. Te pido porque ellos fortalezcan su amor a ti a través de tu palabra. Te doy gracias, Virgen Santa, Virgen María, Madre nuestra, por acompañarnos todos los viernes, por estar con nosotros, por rogar por nosotros, Madre, y por cubrirnos con tu santo manto y con tu oración, Madre linda. Te amamos, te queremos y te honramos como lo mereces. Padre Santo, bendito y alabado seas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.